Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar con todos ustedes y platicar el día de hoy del razonamiento lógico matemático y específicamente de lo que se llama la regla para la conjunción. Bueno, esta regla es muy importante y podemos decir que la regla práctica nos dice que la conjunción de dos proposiciones es cierta si y solo si ambas proposiciones son ciertas. Por lo tanto, aquí tenemos la tabla de verdad que resume perfectamente esta regla para la conjunción. Si la proposición A es cierta y la proposición B es cierta, entonces el resultado de la conjunción será cierto. Si A es cierta y B es falsa, tendremos como valor de verdad falso. Si A es falsa y B es cierta, entonces el resultado de la conjunción será falsa, y si A es falsa y B es falsa, el resultado será falso. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo práctico. Nos dice que en una encuesta laboral Enrique contestó que nació en el estado de Veracruz y Luis contestó que nació en el estado de Chiapas. Al revisar las actas de nacimiento en el Departamento de Recursos Humanos, se dan cuenta que la respuesta de Enrique es falsa, mientras que la de Luis es verdadera. Determinemos entonces el valor de verdad para la conjunción. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar las dos proposiciones que tenemos que analizar y ponerle los símbolos que corresponden. A sería igual a Enrique nació en el estado de Veracruz y B sería que Luis nació en el estado de Chiapas. La conjunción sería A y B, con este símbolo justamente que se ocupa para ese tipo de situaciones. Y entonces podemos decir que Enrique nació en el estado de Veracruz y Luis nació en el estado de Chiapas. Observando justamente la información que nos da y la tabla de verdad de la conjunción, si A es falsa y B es verdadera, entonces A y B tendrá un resultado de falso. En otras palabras, A es falso. Quiere decir que Enrique no nació en el estado de Veracruz, mientras que B es verdadero, o sea que Luis sí nació en el estado de Chiapas. Y aquí podemos verlo claramente en la tabla de verdad. Cuando A tiene un valor de verdad de falso, mientras que B es cierto o verdadero, entonces la regla de la conjunción nos da un valor de verdad de falso. Y es así como aplicamos esta regla en este ejemplo. Ahora veremos lo que es la regla para la disyunción inclusiva. Primero establezcamos perfectamente en qué consiste esta regla. Esta regla práctica nos dice que la disyunción de dos proposiciones es cierta si y solo si por lo menos una de las dos proposiciones es cierta. Aquí podemos observar la tabla de verdad que nos dice que si la proposición A es cierta y B es cierta, entonces la disyunción inclusiva será cierta. Si A es cierta y B es falsa, tendremos como valor de verdad en la disyunción cierta. Si A es falsa y B es cierta, entonces el resultado será cierto, y si A es falsa y B es falsa, entonces el resultado de la disyunción inclusiva será falsa. Entonces observen aquí muy bien que al menos cuando A o B sea cierto, automáticamente la disyunción inclusiva será cierto. Vamos a ver un ejemplo práctico en el que podemos aplicar justamente esto. Podemos decir que justo al momento de salir de casa, la mamá de Javier le dice: Javier, tápate con la chamarra negra o con el suéter azul. Entonces Javier regresa corriendo a la casa, entra a su cuarto y se pone la chamarra negra. ¿Cuál sería el valor de verdad de la disyunción inclusiva? Bueno, vamos a analizar muy bien este caso. Identificamos primero que la proposición A sería Javier, tápate con la chamarra negra. Y B sería Javier, tápate con el suéter azul. De esta manera, entonces la disyunción inclusiva A o B sería Javier, tápate con la chamarra negra o con el suéter azul. De acuerdo a la información que tenemos en este ejemplo, nos damos cuenta que realmente Javier
se puso la chamarra negra. Entonces, eso significa que la proposición A será verdadera y la proposición B será falsa. De esta manera, la disyunción inclusiva A o B sería verdadera. Y lo podemos aquí analizar directamente en la tabla de verdad. Cuando A es verdadera o cierta y cuando B es falsa, entonces la disyunción inclusiva tendrá un valor de verdad de cierto. Ahora vamos a resolver un ejercicio bastante interesante aplicando lo que hemos aprendido hasta estos momentos. Nos piden que determinemos si esta operación que tenemos aquí, que se lee como la negación de A o la negación de B, tiene finalmente un valor de verdad cierto o falso, de acuerdo a estos dos casos que nos ponen en esta tabla. En caso de que A sea falso y B sea falso, ¿cuál sería nuestro resultado aplicando la disyunción? Y en caso de que A sea verdadero y B sea verdadero, ¿cuál sería nuestro resultado? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a construir nuestra tabla para hacer nuestro análisis. Primer caso, A es falso y B es falso. Y segundo caso, A es verdadero y B es verdadero. En ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es la negación de A y la negación de B y finalmente hacer la operación de disyunción. Entonces, si yo hago la negación de A, tengo que originalmente A era falso, por lo tanto, ahora A será verdadero aplicándole la negación. Y al mismo tiempo, cuando B es falso, ahora el resultado de la negación de B es que sea verdadero. Hago lo mismo para la siguiente opción. Cuando A es verdadero, la negación de A será falso. Y cuando B era verdadero, la negación de B ahora será falso. Entonces ahora ya estamos listos para poder aplicar la siguiente operación, que es la disyunción. Observemos que lo que ya tenemos es verdadero, verdadero, que es justamente donde estoy marcando ahorita. Cuando A es cierto y B es cierto, estamos nosotros aquí, estos estados tenemos, nuestro resultado será cierto. Y en el caso de que tengamos estados de falsedad y falsedad, entonces nuestro resultado final de esta disyunción será falso.